Una vez más, la aparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner movió la agenda mediática, política y empresarial. Obviamente que hizo un análisis de la situación económica como de costumbre, pero le apuntó directamente a la dirigencia de los movimientos sociales. Los cuestionamientos, bueno, como todos sabemos, hay un sector, algunos de los dirigentes de los movimientos sociales, que a partir de esa asistencia a los que menos tienen, han creado casi un partido político o un factor de poder. Lo hacen a diario con los cortes de calle, lo hacen a diario cuando les reclaman al gobierno, en algunos casos con dirigentes que además pertenecen al propio gobierno, ¿no? Y uno en el frente de todos ve que hay esto que se llama fuego amigo, que son parte inclusive de la interna. Si esta fue la decisión de Cristina de justamente mover el avispero por esta situación, por esta disputa o por esta diferenciación de qué se quiere hacer con los planes sociales, bueno, no me consta. Lo que sí está bueno es ponerlo en la agenda, discutir cómo hay que trasladar, cómo hay que cambiarse de los planes sociales a lo que es el trabajo genuino. Que dicho sea de paso, algo que nosotros planteamos muchas veces en los programas, que es el trabajo no registrado, la situación que están atravesando muchos trabajadores y trabajadoras. Alguien me dirá, pero me parece que estás mezclando todo. No, todo tiene que ver con todo. La cultura del trabajo, los planes sociales, lo que hacen los empresarios del campo, de las trabajadoras de casas particulares, del sector de la construcción. Todo esto está directamente relacionado. Y un deber de este gobierno es alinear toda esa situación, comenzar a regularizar los planes, tantos planes que hay, no para quitarlos, sino para hacer una reconversión y para que realmente haya una comunión entre el trabajo y la producción, y que además alimente al mercado interno. Son varios los componentes. Sé que es muy difícil, sé que después de una pandemia y en el medio de un conflicto bélico con la disparada de precios que hay, es muy compleja, pero es una de las deudas pendientes que tiene este gobierno. Me habrán escuchado más de una vez. Soy muy crítico del Consejo Económico y Social, porque no ha logrado determinar dónde están los factores de la inflación. Hoy nadie se hace cargo de ese tema, salvo el gobierno, que lo sufre a diario. Y estamos con paritarias que prácticamente parecen que no sirven, con empleo que está creciendo. Con cualquiera de los empresarios o sindicalistas que uno habla, te cuentan y te dicen, sí, se está generando más trabajo, hay más producción, los salarios están creciendo, pero el factor determinante de la inflación hace que los que más tienen, más ganen, y los que menos tienen, se les va por el consumo de alimentos, que obviamente es lo primario. En el medio suba de tarifas, en el medio algunos otros aumentos que se van a ir dando con el correr de estos meses, en una inflación que ha bajado muy poquitito, menos de 1 punto, que algunos lo ven como una buena señal. Yo insisto, mientras no se regularicen algunas situaciones, y no estoy hablando concretamente de control de precios, porque evidentemente no es que no ha dado resultado, no se ha aplicado, y tampoco se sientan a la mesa con los empresarios a poner un poco un límite a estos aumentos. Me parece que seguiremos con este desmadre de la inflación, con el desmadre en la calle con los reclamos y con dirigentes sindicales que no están conformes cómo se enfrenta esa batalla de la inflación que evidentemente el gobierno sigue perdiendo. ¿Cuánto afecta esto la interna o cuánto la interna afecta a Alberto Fernández? Bueno, eso con el correr de los meses se va a ir viendo. En tanto y en cuanto no se solucione el tema inflacionario, va a ser muy complejo para este gobierno enfrentar las elecciones desde el 2023. Señoras y señores, esto es Movilizados.
Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bien, estamos con Carlos Minucci, el secretario general de APEPS, de la Asociación de Organismos Jerárquicos de Energía. ¿Cómo andamos, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, en la pelea como habitualmente sucede, pero bueno, sobrellevándolo. Bien, bueno, con una situación compleja en este tema tarifas. ¿Sabe? Vamos a ponernos en esto, en Sí, la señor. suba de tarifas. ¿Está bien esto de la segmentación? ¿Se puede aplicar? La segmentación, si la hubieran hecho correctamente, es aplicable. Lo que no se entiende es el sistema que utilizaron para la segmentación. Por ejemplo, creer que en esta inflación, con todos los problemas que estamos teniendo, una persona que gana 333.000 pesos entra Sí. con tarifa plena en gas y en luz, o generar un sistema policial de seguimiento del cliente a través de un sistema de página web donde todos nos tenemos que inscribir, Sí. me da la sensación como que la cosa no es como se habló en su momento. Y bueno, yo sí digo la segmentación, lo que se hablaba en su momento, que los ricos no podían pagar lo mismo que la clase pudiente, Claro. es concreto. Ahora, lo otro también que nosotros cuestionamos es, primero, que a nivel sistema eléctrico o sistema de gas, no tendría que haber subsidios si las empresas funcionaran como tenemos que funcionar. El sistema de subsidios lo nace con Néstor, en la época en que la tarifa valía 20 pesos, donde el colectivo valía 0,50, y donde sí, el Estado se tenía que hacer cargo de los gastos en que incurría el Estado para que el ciudadano pague poca tarifa, pague poco el colectivo, pueda ir a su trabajo sin gastos, y generó lo que fue una explosión de productividad porque comprábamos, se compraba electrodomésticos, se comía, se trabajaba. El subsidio era para motivar la productividad de las empresas. Ahora, nosotros estamos, los argentinos que van a pagar esta segmentación, sean ricos o sean pobres, simplemente van a pagar las deficiencias del área de generación, porque esta plata va al área de generación, no de distribución. Entonces le vamos a pagar a aquellos que desde el año 92 no han hecho ninguna inversión en el tema de generación. Entonces, en realidad lo que estamos pagando con esta segmentación, nosotros entendemos, es la fuga de capitales que hubo en estos 4 años con 4.000%, y otra vez el Estado, que Guzmán había dicho que no, otra vez el Estado recurre a la clase media, a las tarifas, para pagar las deudas que nosotros no hemos asumido, ¿no? Vos decías, se arranca mal. ¿Cómo hubieses arrancado o qué le hubiese sugerido al gobierno a partir de ahora, digamos, para... Yo creo que el gobierno tendría que haber hecho un estudio, porque estaban las posibilidades hace 2 años cuando se empezó a hablar de la segmentación. Bien. A raíz del nacimiento del IFE, a raíz del nacimiento de la UH, había toda una forma como que el gobierno podía... después salieron con los barrios, acuérdense, en Recoleta, después dijeron, bueno, con las casas de juego, hay formas en que no se afecta el bolsillo del trabajador. Ponele un ejemplo. Ahora me dicen que con 3 salarios básicos mínimos ya tengo que pagar la plenitud de las tarifas. Ahora, fíjate que ese hombre que ganó 330.000 pesos, 333.000 pesos, ya no va a funcionar para ir a hacer turismo, para ir a Lo un afecta, restaurante. Entonces, afecta a la economía para pagar la deuda que Guzmán está emperrado en pagar a costilla de los argentinos. Esta es la realidad. ¿Cómo se posiciona el movimiento obrero? Porque yo veo, más allá de la unidad que hoy hay en CGT, diferentes visiones. La tuya es una, la de Pablo Moyano es otra,
la de Héctor Daer es otra, más allá de su unidad. Digo, ¿cómo se posiciona hoy ante el gobierno con un tema puntual como es este tema? Tarifas que directamente afecta el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores. Bueno, acá nosotros estuvimos hablando, cada uno con sus matices opina, o sea, todavía la CGT en su integridad no opinó sobre el tema segmentación. Si bien estamos todos de acuerdo con la segmentación, lo que yo veo está mal aplicada la Claro, vos decís segmentación. lo que está claro, lo que está mal es, digamos, de dónde se parte, ¿De dónde se de dónde parte? arrancamos. Es eso, Entonces ¿está digo, bien? nosotros teníamos la persecución del macrismo, teníamos Claro. la persecución de los militares en 76, después teníamos a la Reta que Claro. cuando entras en la capital te sacan fotos y te hacen el... Claro. Y ahora viene el Ministerio de Economía otra vez a Claro. detectar de los 8 millones de clientes que tienen Edelap, Edesor y Edenor, hacer el seguimiento de su vida. Entonces me da la sensación como que ya de por sí eso genera un rechazo de un gobierno nacional y popular que nunca se dedicó a esas cosas. Después el otro tema es, estoy desvistiendo a uno para vestir Para a vestir, otro. claro, claro. No, no, a lo que te referís con el tema de dónde se arranca, con esto de los 300.000, que para un mucho, cuando yo hablo de paritaria, y ponele, digo, hay un gremio que arranca o sus básicos son 200.000 pesos, que viene y te dicen, uy, qué bueno, pero bueno, lo ves que después se afecta a otros sectores, porque lo que decís vos, esa persona o esa familia no va a salir de viaje, no va a gastar, no va a consumir, no se produce ese círculo virtuoso del cual muchas veces nosotros elogiamos. Claro, pero si yo estoy hablando de un sueldo de 300.000, no tiene una casa quinta en un country, no, quizás alquila, quizás tiene 3 pibes que van a la escuela, Claro. y bueno, nadie mide eso. Entonces, lo que hizo este gobierno es Claro. decir, bueno, a lo bruto, cuando se habló en su momento, se iba a tomar la segmentación de lo que era el pago que se da por única vez sobre la riqueza. Claro. Entonces se tomaba de esa base y a partir de ahí se iba a los, vamos a decir, a los lugares que había juego, a confiterías. Ahora, por ejemplo, te digo, nosotros fuimos con el licenciado Basualdo, subsecretario de Energía, fuimos a ver a Sategui, y a ellos les van a aplicar el 70% de aumento de la tarifa de energía, y ellos están remando Claro. en el dulce de leche, ahora tienen que pagar un 70% arriba. Bueno, ahí fueron a hablar con Basualdo, ahora están llamando a los panaderos para reunirse, porque los Claro. panaderos con este aumento que le van a aplicar. Entonces digo, ¿cuál es el sentido que tiene la segmentación si la segmentación vuelve a ser otra Claro. vez Como un tarifazo. Claro. un tarifazo? Claro. Porque en definitiva Es la eso, sí, clase sí. media, la clase media va a terminar pagando lo que yo dije hace 4 meses cuando se hablaron de la segmentación y se la sacaron energía y pasó a economía, porque esa segmentación le estaba llevando adelante el área de energía, se la pasaron a economía y economía dijo, bueno, yo tengo que pagar la deuda, es esto, y Es si no esto. les gusta, lo Claro. pagan. Ahora, Carlos, te corro un poco puntualmente del tema tarifas y te llevo más a la gestión, que vos estás hablando y mucho, de Guzmán. Digo, otra vez, los que pagamos este ajuste no son los que más tienen, sino las clases medias y la clase media baja a través del IVA, los alimentos. Eso hace que se pierdan las próximas elecciones, que es evidente. Yo creo que vamos camino, yo lo dije claro, yo creo que el enemigo en las elecciones no está afuera, no es Juntos por el Cambio. Yo creo que desde el Ministerio de Economía están trabajando para que perdamos los votos. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a aplicarle la retención al campo, 2 tractores que dan vuelta a Plaza de Mayo, vuelve para atrás. Vicentín vuelve para atrás. Vamos a aplicarle el pago por exceso de ganancias a través de la pandemia, vuelve para atrás, está en el Congreso, no sé cuándo sale. Entonces, ¿a dónde van? A los que somos nosotros. Claro. ¿Pagamos o nos cortan? Claro. Entonces tenemos que pagar. Entonces, volvés a endeudar a la gente,
volvés otra vez a que la gente vuelva a llenar un formulario. Entonces tenés al pobre abuelo que vive en su casa, que no sabe manejar, tiene que ir a la ANSES a hacer la cola para que le hagan la planilla web. Y si no la haces, te cobran la plena y después tenés que ir a discutir que la plena... Están haciendo un enchastre en función del pago que yo lo que sí creo que, y esto no es... no es ni yo digo que creo que el ministro de Economía se está equivocando plenamente y se olvidó de que este es un gobierno nacional y popular. Creo que ni Aranguren se atrevía a hacer una planilla de seguimiento de medidores, porque es función de las empresas hacer el seguimiento de los medidores. Ahora se mete él. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se maneja el Estado? Sí, sí, sí. ¿Somos intervencionistas? ¿Somos libre mercado? Que decida Guzmán qué quiere hacer de la Argentina. No lo entendemos. Me quedaba un poco con esto que planteabas de lo que hizo Juntos por el Cambio y lo que estamos haciendo, lo que está haciendo ahora el gobierno, que es más o menos lo mismo, con otro marco, porque la realidad es que empleo hay, salarios hay, de hecho las paritarias casi diría se negocian día a día o mes a mes. ¿Qué contradicción hay, ¿no? Porque hay un sector de la sociedad que sigue consumiendo y que los números macro dan bien, algo que hemos hablado con muchos dirigentes claro, que pero coinciden con nosotros llegamos a 48 millones, creo que está dando más o menos. el centro. De 5 millones viven bien, hay 43 que no están viviendo bien. Claro, sí. Entonces, esos 43 son todo lo que se está cayendo la carga encima. Claro. Entonces, todo lo que estamos haciendo, a ver, yo la pregunta que hago es, ¿cómo voy a subsidiar empresas de energía, de alimentos, no sé, todos los subsidios que estamos dando en empresas que durante 4 años hicieron un colchón de plata tremendo y fueron los primeros evasores que saltó el Banco Central? Y a eso le estamos dando el subsidio para que no hagan nada. O sea, lo que le estoy fomentando es la evasión. Ahora, Carlos, me quedo también con otra cosita que en el medio dijiste. Tenemos que pagar, nosotros tenemos que pagar. Ahora, ¿podría aparecer algún juez y metiendo alguna cautelar en el medio? Pues digo, casi, en muchos casos se presentan, en otros casos, no en este, se han presentado rápidamente cautelares para evitar, por ejemplo, qué sé yo, digo, algo que se me ocurre hacia la ligera, para que no se declaren esenciales los servicios de Internet y demás. Ahora, claro, yo creo que van a saltar. Un ejemplo, a mí me llegó gente que me está llamando que va a hacer una presentación por el seguimiento personal que le van a hacer sobre su medidor. Claro. Lo cual es un nuevo ataque al patrimonio de la gente, no sé. Claro. Y lo otro, sí, van a haber cautelares, porque vamos a poner, tampoco sabemos cuál es el valor pleno. A ver, yo la pregunta que hago es la siguiente, a ver, hoy todavía el gobierno no dijo cuál es el pleno. O sea, pagar la factura pleno, ¿cuánto representa? ¿Un 200%? ¿Qué es un 200% si venimos pagando el 4.000? La pregunta es, si yo tengo una empresa que funciona, vamos a poner, tengo un auto nuevo o no nuevo, lo tengo cuidado, voy a tener un consumo del auto moderado. Ahora, si tengo este chaperío que soy los sistemas eléctricos, donde nadie invierte un peso, donde los cables están pinchados, donde las máquinas se queman, por ejemplo, el caso de Costanera, que le vamos a dar un subsidio, se dan de baja 3 máquinas y no quieren poner una máquina para cubrir las 3 que se bajaron por viejas. Claro. Les digo, estamos pagando la ineficiencia de las empresas, la evasión, los problemas que tiene Guzmán para pagarle al fondo, y en definitiva, lo que había dicho el gobierno, que el fondo no iba a incidir en la vida de los argentinos, yo creo que ya quedó demostrado que la inflación, la evasión, la fuga y todo eso, esto es producto de no haber negociado como se tenía que negociar en su momento. Seguro. Carlos, como siempre te agradecemos en este caso el contacto movilizado. Y a disposición de ustedes para cuando ustedes lo necesiten. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo grande.
Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Daniel Jofra, secretario general del Sindicato de los Aceiteros. ¿Cómo andamos, Daniel? Bien, bien. Gracias por llamarme. Por favor. Bueno, te iba a preguntar al final, pero arranco por ese lado. Paritaria. ¿Cómo están ustedes? Ya sé que la tienen cerrada, pero se supone que tienen que reabrirla, ¿no? Porque vienen con algún atraso. Nosotros tenemos una revisión ahora en agosto, pero ya pedimos que se adelante la revisión ahora en junio. Estamos esperando la contestación de las patronales, que en este caso son la CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera, la CIABEC, que es la Cámara de la Industria de los aceites vegetales, y la CARBIO, que es de los biocombustibles. Bien, y seguramente vamos a estar negociando entre esta semana y la semana que viene, y el pedido concreto es la actualización del salario, que hoy está en 184.000 pesos. ¿Llevarlo el básico a 184? Sí, estamos en 153. Bien. ¿Y eso sería para aplicarlo a partir del salario que cobran en agosto? No. La idea es aplicarlo en julio. En julio. A partir del 1 de julio, junio, tenemos que negociarlo, ¿no? Ajá. Bien, o sea, sería retroactivo, tendrán que cobrar la compensación si se aplicaría a principios de agosto. La idea es que los trabajadores a partir del 1 de julio ganen 184.000 pesos. Bien. El peón. El peón, el que arranca. Bueno, salimos de eso. Tenía que ver con una cuestión puntual de ustedes, pero quería llevar más a la general. Porque estamos a paritaria, algunos decimos paritaria de cielo abierto, casi en algunos casos mensualmente. Ahora, ¿se puede negociar así para ustedes? Casi estar negociando todos los días salario por este tema inflacionario. A ver, yo creo que los vaivenes económicos no le convienen a nadie, menos a los trabajadores, que siempre son los que más pierden. Lo lógico sería de que por parte del gobierno haya un control de precios. Sí. Me parece que se está hablando mucho de la soberanía alimentaria y se hace muy poco para lograrla. Si hay alimentos esenciales que el gobierno podría ser su propio proveedor a los ciudadanos, ¿no? Te doy un claro ejemplo, es decir, hablan de Vicentín, que me parece que está muy lejos de poder intervenirla y apropiarse o estar dentro del negocio de la agroindustria. Pero hay otras empresas, por ejemplo, Costco, que cerró en enero del 2018 y todavía no hubo un gobierno, ni el que se fue, que era de Cambiemos, ni como para reactivar una industria que está a 0 kilómetros. Por lo menos para generar no solamente fuente de trabajo, sino que aceite a menor precio que lo que los monopolios manejan, ¿no? Costco, discúlpame la ignorancia, ¿quedó la empresa cerrada o hay algunos operarios? La empresa cerró. Claro, se cerró en enero del 2018. Perdón, en enero del 2019 se cerró, me equivoqué. ¿Cómo es? Nunca más se abrió. La fábrica está como para prender la máquina. Era una empresa que tenía 120 trabajadores, 120, 140 trabajadores, una de las terceras empresas más tecnificadas que había en el país,
y se cerró y no la abrieron. O sea, la clase política no puede entender de que tiene que generar trabajo. Y no solamente generar trabajo abriendo una industria, sino que le permitiría al gobierno de que esa industria produzca un alimento como el aceite mucho más barato que lo que plantean en el mercado, que sea Sí, una industria nacional. alguien te diría, siendo sesentoso, la imaginación al poder, ¿no? Busquemos donde se puede intervenir y donde se puede actuar. No es tan A ver, complicado. yo entiendo de que no tengo la capacidad o la obligación, la responsabilidad de gobernar un país, hablo del lado de los Sí, sí, trabajadores. sí, sí. Pero me parece que en este sentido no estoy proponiendo algo que ya está bien. Estoy Claro, proponiendo que se mejore lo que está mal. Entonces, claro. me parece que si tenemos el 52% de pobreza en los trabajadores, si tenemos un porcentaje elevado de desocupados, bueno, esto no solamente generaría empleo y no resolvería el problema de fondo, pero sí resolvería el problema de un grupo de trabajadores que hace 3 años se quedó sin trabajo Claro. y que nosotros tratamos de hacerle ver de que es una planta altamente productiva, porque, a ver, si sigue estando Molino Río de la Plata, si sigue estando AGD de Urquía, si sigue estando los trabajadores de Tanoni que producen aceite comestible, ¿por qué no lo van a poder producir en una empresa Claro. que quedó inutilizada por una decisión política y económica de Costco en su momento, que le interesaban más los cereales que producir aceite? Y tendríamos un aceite argentino que tenga un valor muchísimo más bajo que lo que ponen en el mercado las grandes empresas. Claro. Sí, porque si no, de última vez como, bueno, ¿qué te ha sido el proceso que vivió la industria argentina? Se fueron cayendo jugadores y cada vez el poder se concentraba más o cada mercado se concentraba más en menos jugadores. ¿Qué es esto? Hoy tenés a 3 o 4 A en ver, cada actividad, claro. no estoy planteando una revolución No, 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 claro. ni un socialismo puro de. Sí, Estoy sí, sí. diciendo, usted tiene la planta parada, no estoy diciendo Claro, saquen a Costco o claro, saquen a alguien la empresa para producir su propio aceite. Estoy claro, diciendo, che, acá tienen una planta parada. ¿Para qué están buscando utopías que son difíciles de concretar? Si acá tienen una planta parada, le tenés que poner claro. plata en materia prima y los trabajadores lo tienen. Ujú. Bueno, no muy lejos, en algún tiempo, cuando hubo una crisis, se subvencionó, así se dice, a General Motors para que siga funcionando. Sí, en este sentido, a ver, bancaron a General Motors para que haya continuidad laboral. Claro, sí, obvio. En este sentido, aparte de haber continuidad laboral, podría haber aceite Claro, comestible para el ciudadano muchísimo más barato, porque ahí claro. se van a dar cuenta de la alta rentabilidad que tienen las aceiteras, Bueno, pero no lo hacen. Daniel, mientras seguimos discutiendo, no esto puntualmente, porque esta discusión a mí me gusta, digo otras cuestiones, que se me ocurre ahora, boleta única. En el medio siguen pasando algunas cuestiones que no discutimos, como qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con las vías navegables, eh, o qué se va a hacer, por ejemplo, con la evasión en los cereales también, ¿no? Me parece que ahí es donde uno tiene que empezar a discutir proyectos de país. Creo que lo primero que hay que recuperar es el control del Estado en las distintas materias primas que genera nuestro país. La riqueza que nosotros tenemos y que la fomentan los privados y que nadie sabe qué es lo que ocurre. Hay una cuestión clara, si uno le pregunta a un trabajador de una agroindustria cuánto sale por el puerto, seguramente le van a dar una cifra que es mucho más confiable que la que puede tener el AFIP.
Ahora, si no hay una voluntad de control y se maneja y hay cosas que no se pueden tocar, qué sé yo, por ejemplo, la producción del biocombustible, de subir el corte para que las empresas produzcan y no tengan tanta capacidad ociosa, que eso generaría más trabajo, y dice, no, no lo podemos hacer porque tenemos que traer el gasoil afuera. Si hay cosas que son inentendibles, y, a ver, da la sospecha de si, bueno, tienen un negociado detrás de todo eso. Si no, no se entiende por qué no teniendo la materia prima para producir el biocombustible, en donde en el mundo se habla de la energía renovable y nosotros tenemos para producir, hablo de lo que yo sé y de mi sector, ¿no? Y yo creo que todos esos temas conducen a lo mismo, es decir, en el litio, en todo lo que se puede hacer, hay un negociado que el gobierno no está controlando. Y bueno, ni hablar de la evasión del cereal en negro, ¿no? Acá hay muchos temas que no se tratan, no sé si por ignorancia, si por comodidad. En algunos casos, combinación de las dos cosas. Yo pongo primero las conveniencias y después pongo alguna cuota de ignorancia o de mirar por otro lado. O sabés que, Daniel, también, que no es un ingrediente menor, de temor de algunos funcionarios a lo que pase tanto en la justicia como en los medios de comunicación. Y aparte, ¿sabe qué? Lo lamentable del panorama a futuro que tenemos político es que porque si no gobierna este grupo de políticos, va a gobernar otro grupo que son peores. Que uno escucha a Bullrich con todos los problemas que hay de pobreza, de desocupación, de inflación, lo único que se le ocurre decir es que van a traer el ejército a los sindicatos como si los sindicatos serían el problema. Tenemos el 52%, nosotros somos responsables también de que haya el 52% de pobreza. Claro. Si no, entonces vos decís, ¿qué control va a ejercer? No tenés ninguna política para ver cómo le va a solucionar el problema de la pobreza a la gente. No, es decir, que lo único que se te ocurre es meter a los militares dentro de una organización. Bueno, el argumento hoy es que vamos a tener que sufrir más, aún más. Parece que el proyecto político de la derecha o de esos sectores, Bullrich, el propio Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, etcétera, nos están diciendo que ojo porque vamos a tener que sufrir más, vamos a tener que seguir poniendo el hombro. Generalmente la clase media y la clase baja nunca apuntan a los sectores más concentrados. No, porque son ellos. Claro, es ese. El problema de todo esto es que los dirigentes no se dan cuenta de eso. Y el timing del dirigente sindical para salir a respaldar a la crisis que tienen los trabajadores hoy es muy lenta. Están esperando siempre que venga el mesías de lo político para que lo salve. Y no va a ocurrir eso, porque todas las proyecciones de la oposición son esas, de decir, de seguir que los trabajadores sigan poniéndole el hombro al país, y como vos decís, es decir, no se la ponen todos, se la pone un sector que es el sector más castigado de hace muchísimos años. Bueno, eso va a generar mucha más pobreza. Ojalá que despertemos a tiempo. Sí. Bueno, los 4 años de macrismo fueron eso, en realidad. Sin una pandemia, sin un conflicto internacional y sin un conflicto bélico. O sea, sin todo eso... Está bien, Ale. Pero esto que venían a recuperar la Argentina y la patria tampoco están haciendo absolutamente nada para revertir esa situación. A ver, si se está hablando de que la alternativa es la Bullrich, que es Macri que ya estuvieron, y aparte Bullrich ya tiene un historial bastante negativo para la sociedad argentina. Si están hablando de Larreta, y bueno, evidentemente están haciendo eso porque este gobierno no hace... A veces cuando me dicen, y ustedes, los que son adictos a este gobierno, y dice, ustedes le hacen como es que dicen de la derecha, que nosotros le hacemos. Sí, el caldo gordo. Fomentamos que vuelva a la derecha. Nosotros no fomentamos nada. Nosotros discutimos lo que le corresponde a nuestros trabajadores por derecho. Si fuese así, que uno con el paro le daría lugar a la derecha, hoy los trabajadores estarían mejor, pero no lo están.
Claro. Ese es el problema. Sí, sí. Supongo que en esta interna, lo que, bueno, vos decís esto, los sectores que están afuera y que criticamos, pero digamos, también hay fuego amigo, ¿no? Porque adentro hacen las cosas mamitas, con muchos errores, ¿no? Sí, hay situaciones que no se pueden concebir. Es decir, que un presidente, yo creo que la gente no se lo banca más eso, que un presidente con todos los problemas que hay, y cada vez que ve a un presidente extranjero, un ministro, un primer ministro de afuera, de la grande potencia, y hacen chistes, la verdad que a mí me da mucha bronca porque me parece que nosotros necesitamos a alguien que tenga empatía con la sociedad. Es decir, no estamos para chistes en estos momentos. Necesitamos tener un presidente o una presidenta que realmente se deje de hablar de fútbol, que se deje de hablar de pavada, que a nadie le interesa. A mí no me causa ninguna gracia que un presidente con la situación que está viviendo el país se haga el gracioso cada vez que va afuera. Eso, Macri lo hacía permanentemente, pero eso data de la imposibilidad que tienen de gobernar, es decir, de la falta de empatía, en no entender la situación que viven los argentinos, realmente. Para cerrar, Daniel, tiramos una linita. Recién hablaste de presidenta, presidente. ¿De qué te pareció el último discurso de Cristina? ¿El cuál? El último discurso de Cristina, a partir del discurso del 20. No lo escuché. No lo escuché. No lo escuché. Tengo algunos comentarios, pero a ver, esto yo lo traslado al sindicalismo. Si cuando la cosa viene de chisme, que la cosa viene de crítica y no viene de decir, bueno, ¿cómo lo van a solucionar el problema? Yo le digo a los compañeros, a los dirigentes que hagan sindicalismo. Y bueno, ellos que hagan política, ¿viste? Porque nosotros necesitamos que nos cuenten lo malo que están haciendo y el padecimiento de todos los argentinos. Nosotros lo sabemos. Lo que nosotros queremos saber es cómo van a sacar el país de adelante. No solamente este gobierno, sino lo que venga. Clarito, Daniel, te mandamos un abrazo, como siempre te agradecemos la charla. Chao, vale. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Muy bien, bueno, estamos con Héctor Ortiz, delegado de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en el hospital Durán. ¿Y en qué otro hospital, Héctor? Hospital Pedro de Elizalde, Casa Cuna. Bien, en la Casa Cuna también, qué lindo. Le mandamos saludos a toda la gente de la Casa Cuna, la verdad. En todos los hospitales laburan un montón. Bueno, a propósito, laburan un montón, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los tiene apuntados. ¿Cómo es la historia? Explicamos un poco, porque no se termina. Sí, no, se trabaja un montón, se trabajó durante la pandemia, desde el principio de la pandemia, fuerte, con enfermeras que tuvimos que pedirlas al principio porque ya teníamos escasez de personal. Claro. Y han ingresado alrededor de 2.500 a 3.000 por la protesta. Y ahora resulta que hace medio año atrás empezó a haber cesantías, y no paran las cesantías, los cortes de contrato, para darle un término más. Claro, porque, a ver, aclaremos esto, Héctor. Arrancó la pandemia, contrataron, ponele por un año, le renovaron el contrato por otro año y como están venciendo en algunos casos, directamente no se los renuevan. Es así, ¿no? No, sí, directamente están rescindiendo contratos, están cortando los contratos. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Vos tuviste 2.500, habrán ido 500 por miedo, por temor, quedaron 2.000 y pico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no las incorporás? Porque llamaste a concurso para incorporar gente y dejaste a los que ya estaban afuera, estás dejando a la gente que ya estaba afuera. Y como si faltara, como si sobrara personal de enfermería, que es un recurso escaso. Claro. Y nos está dejando sin personal de enfermería, porque hay hospitales, por ejemplo el Durán, que suspendieron vacaciones, licencias, porque no tenemos recursos humanos. Claro, no tenés gente. Entonces, no entendemos si este es el agradecimiento, qué es lo que pretende hacer, porque
Fíjate, no nos olvidemos que murieron 40 enfermeras en la ciudad. 40, ¿eh? 40. No es poca cosa. Y se han enfermado muchísimos, muchos han quedado con secuelas, y hoy sentimos que el gobierno de la ciudad ni siquiera se sensibiliza ante las embarazadas, ante aquellos que tienen secuelas de COVID. Ha dejado sin contrato mucha gente. Claro. Y por eso la preocupación, por eso estamos en los diferentes hospitales Sí. hablando del tema y tratando de denunciarlo, ¿no? ¿Ustedes pueden hablar con algún funcionario del gobierno de la ciudad? Hemos tenido algún encuentro, inclusive yo me he sentado con Quirós. Bien. Pero bueno, ¿Y qué no, es lo que te explican para esto? Porque no hay demasiada explicación. Bueno. Ellos dicen que ya terminó la pandemia, evasivas de que... No, en los últimos tiempos, te estoy diciendo, no me senté, te estoy hablando, me senté en algún momento en plena pandemia. Ahora no reciben a los delegados, no los están recibiendo, ni a los dirigentes ni a los delegados. Ellos se mantienen en una postura de que hay que dejar sin bajar enfermeros y lo están haciendo, Sí, nosotros hemos dado la información sobre este tema. No, ¿sabes por qué un poco también plantearlo, Héctor? Porque el mensaje que se da muchas veces de algunos medios es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habla y atiende a diferentes sectores. Es más, es el motivo de ellos, es el leitmotiv, que es el diálogo, el consenso y todo este tipo de cosas. La realidad es que nunca se ponen a discutir con los trabajadores y trabajadoras, y un caso concreto es esto que está sucediendo. Porque además necesitan los hospitales personal, pero además con un agregado, Héctor, no se los considera personal de salud a muchos de las enfermeras y enfermeros, sino personal administrativo. Sí, el término real es que no se los considera profesionales aquellos que tienen la licenciatura hecha. En la ciudad habrá alrededor de 11.500, 12.000 enfermeras en total. La familia de enfermería está compuesta por 3 niveles, porque la gente por ahí no lo sabe. Está el auxiliar, que serán alrededor de 1.500, está el enfermero técnico profesional, que serán 5.000, y está el licenciado de enfermería que tiene carrera universitaria. Lo que se está pidiendo es que se reconozca al licenciado que tiene carrera universitaria a título de grado en el escalafón profesional. ¿Qué es lo que no quiere hacer? No lo quiere hacer, no lo quiere reconocer. Ahora, no solamente a todo esto, hablamos de esta cuestión laboral, hablamos de los despidos. Se supone que siempre, cuando hablas de esto, es de recursos. O sea, yo, jefe de gobierno porteño, no tengo plata para pagar esto, entonces tengo que ver cómo acomodo más o menos los números. La realidad es que presupuesto hay en la Ciudad de Buenos Aires para sostener esto y mucho más. Tercer presupuesto más alto del país, ingresa una barbaridad de dinero. ¿Dónde va? Dice que va mucha plata a la justicia de la ciudad. Después lo que tiene que ver con lo público, tanto la educación como la salud. Mucha plata en los medios va esto. Claro. Fíjate vos cómo hace 10 años atrás, cuando empezó la era Macri y Larreta, teníamos un 21, 22% de presupuesto. Hoy estamos en un 15%. ¿En salud? 15% en salud. De 22 nos fuimos a parar a un 15%. No les interesa la salud. Es lo mismo más o menos que ha pasado en educación. Sí, tal cual. Más o menos, ¿no es el mismo porcentaje? No quiero equivocarme. Sé que salud es esa. Educación creo que anda también por ahí, pero no tengo claro el dato. Pero bueno, ellos vienen achicando el presupuesto, dicen una cosa por fuera y hacen otra, ¿viste? Claro. Nosotros tenemos hospitales muy abandonados, ascensores que no funcionan, mobiliario viejo, camas muy viejas, camillas muy viejas, y la verdad que no se actualiza ese tema. Tecnología para atrás, no les importa. Claro. Entonces, ellos creo que apuntan a una salud privada. El negocio de ellos es lo privado, no es esto, lo público, ¿no? Claramente. Héctor, ¿está prevista alguna otra movilización en los próximos días? ¿Alguna otra protesta? Y estamos charlando con diferentes hospitales. Yo pertenezco a una agrupación hospitalaria de la ciudad donde estamos planteando la semana que viene a ver dónde nos asentamos para que, a ver si podemos lograr que este jefe de gobierno o el ministro Quirós atienda este grave problema que es la falta de recursos de enfermería, ¿no? Creo que la semana que viene ya vamos a tener una fecha cierta en qué hospital
y qué fecha, pero que seguramente la semana que viene lo vamos a hacer un hecho. Ya. Bien. Está bien, Héctor. Te vamos a ir consultando, porque nos preocupa, como digo siempre, nos preocupa y nos ocupa. Y hemos seguido también mucho el tema de las trabajadoras de enfermería. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, gracias y hasta siempre. ¿Cómo no? Muy bien, estamos con Luis Pandolfi, secretario general del Sindicato de Tintoreros, Lavaderos y Sombreros. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Bueno, cerraron paritarias, en estas paritarias, yo digo paritarias abiertas, cielo abierto, mamita. Pero bueno, cerraron negociación. Una buena definición es así lo bien. Sí. Sí, en el día de ayer, después de arduas negociaciones, muy bien se vienen llevando a cabo, creo que en la mayoría de los gremios, ayer pudimos cerrar hasta el 1 de enero del año próximo en un 59%, teniendo en cuenta las distintas categorías. Al final del recorrido, digamos, va a dar un 59%, con una cláusula de volvernos a sentar, no precisamente en enero, sino 2 meses antes, para evaluar la situación de este flagelo que tenemos, que se llama inflación. Sí. ¿Esta paritaria qué sería? ¿Semestral entonces o también es anual? Y mire, llamémosle semestrales, esto tiene que ver bueno, de vuelta con lo que tiene que ver con la inflación, todos estamos preocupados y atados a este flagelo que permanentemente nos encontramos con aumentos diarios y ya muy bien perdemos un poco todos la realidad, el sentido de quizás las cosas tengan un sentido cuando aumentan, pero otros aumentan por las dudas. Esto es la Argentina, que vive en Argentina, desde siempre sabe cómo es el tema inflacionario. A ver, Luis, acá es evidente que hay un componente político en la inflación, es evidente. Como se ha dicho, como se ha instalado, la inflación es multicausal y en esas causas hay un componente político. Más allá de esto del análisis, no vamos a desglosar hoy cómo está, porque no lo ha hecho el gobierno, no lo hizo el gobierno con el Consejo Económico y Social, que evidentemente fracasó, no lo vamos a hacer nosotros ahora en este momento. Y este aumento, entonces, ¿desde cuándo se empieza a aplicar y es hasta los salarios de enero? Nosotros sabemos que sea retroactivo a partir del 1 de junio. De junio. O sea, esto arranca en junio. En junio. O sea, arrancaría retroactivo el 1 de junio. Hasta el 1 de enero del 2023. Bien. Por eso digo, entonces es semestral, ¿está bien? Es semestral. Y de vuelta, Alejandro, me parece que la necesidad tiene cara derecha y hoy más que nunca. Claro. No podemos hacer un aumento salarial mucho más de 6 meses. No se puede. Inclusive, insisto, con el acuerdo de sentarnos en noviembre mañana, a ver cómo se refleja y cómo golpea la inflación en estos meses, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Luis, muchas de las paritarias que inclusive se están cerrando un año, tienen cláusula de revisión en octubre, noviembre, con lo cual prácticamente también es a 6 meses, porque si bien los porcentajes están estirados en un año, casi todo se termina cobrando en enero o febrero. La realidad es esa. Absolutamente, pero todos estamos en esa dirección. Claro. No tenemos mucha alternativa, porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene en cuanto a la inflación. Y ustedes saben muy bien que siempre esto lo hemos hablado, siempre y hoy más que nunca el más castigado es el laburante. Sí. La guita no alcanza, está de vuelta el que aumenta por las dudas. Bueno, lo venimos nosotros desarrollando en estos programas, inclusive en algunos de los otros medios. Digamos, nosotros hacemos esta situación, y yo lo he comentado muchas veces en la radio. La verdad que tenemos trabajadores, trabajadoras, con salarios, con convenios colectivos, pobres que no les alcanza no llegan a mitad de mes. Entonces digo, es muy difícil encauzar una situación económica como la que está atravesando la Argentina. Es muy rara, no es muy compleja. Con este nivel inflacionario,
nosotros pautamos, como le decía recién, un 59% a enero del 2023. En 3 meses ya le absorbe el salario, pero no tengo ninguna duda. Este ritmo, en 3 meses ya tiene absorbido lo que nos duró un mes conseguirlo en las negociaciones. Que por otro lado, el planteo de los empresarios, que ellos también aumentan los insumos por el otro lado. Entonces, estamos en un nudo ahí, hoy más que nunca, donde el tira y afloje no le sirve a nadie. Sí, igual hay una cuestión, Luis, y en esto me parece que vamos a coincidir. Yo con cada actor del sector empresarial al que le pregunto, me dice, nosotros no somos formadores de precios. Yo digo, tengo miedo que en un día me echen la culpa a mí, a los periodistas, como formadores de precios. La verdad, estoy teniendo miedo porque los supermercadistas no son, los harineros no son, los panaderos no son, lo de los cereales no son, lo de los autos no son. No sé dónde está hoy quién es el no, son los trabajadores y los sindicatos. Claro, ¿no? A lo mejor. Que tenemos la culpa. Claro, que pedimos un porque cuando nosotros nos sentamos, nos ponen la boleta de luz, nos ponen la boleta de los insumos, y nosotros, entonces lo que vamos a hacer en la próxima reunión, le vamos a llevar todo lo que tiene que ver con los insumos de la obra social, que nosotros lo pagamos en dólares. O cuando viene alguna patología que nosotros la tenemos que abordar. O una silla de ruedas, o lo que tiene que ver con lo que significa hoy estar al frente de una obra social. Con eso, simplemente en esa negociación, si uno, digamos, quiere poner gasto sobre gasto, seguramente vamos a salir ganando nosotros, o perdiendo nosotros. Porque es muy difícil, digamos, hoy administrar lo que tiene que ver con la salud. Porque digo, a un enfermo no se le puede decir, nada, tenés que esperar porque no hay la prótesis no está en plaza, o tiene valor dólar. Imagínese usted cuando igual acá, un compañero. Claro. No, primero que usted, y además las obras sociales tienen esta cuestión que son solidarias con el trabajador y la trabajadora, cosa que las prepagas no lo son, ni para otro lado, o le dicen el turno venga dentro de 3 meses, ¿no? La realidad es muy diferente, y dicho sea de paso, nosotros lo hemos contado acá en estos programas también, lo que han hecho las obras sociales en el medio de la pandemia, no mucho reconocido, ¿no? Porque la verdad que el sistema de salud se mantuvo gracias a las obras sociales. Esta es la realidad. Sobrevivió a todas las catástrofes. A todas. Y esta es una, espero que esta no sea una más, ¿no? Otra, la más difícil quizás, pero otra más. Luis, ¿cómo se desglosa? ¿Tienen los porcentajes del 59%? ¿Cómo se desglosan? O si no, después lo pueden pasar y nosotros lo distribuimos. No los tengo aquí, si después se lo paso por privado. No, sí, no hay pero problema. Después lo creo que inicialmente era un 15 y después se iba repartiendo. El grueso, como han hecho muchos, es que el primer. Exactamente. Y después, bueno, el día del gremio, que es el 22 de septiembre, siempre tratamos de ver si podemos conseguir algún bono para ese día en especial, ¿no? Que también pueda ayudar un poco digamos, a paliar esta situación que realmente es muy, muy compleja. El otro tema que es un tema que a mí también me preocupa mucho es el del trabajo no registrado. Sé que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están firmando algunos convenios justamente para mayores controles. Ustedes han firmado uno, ¿no? Sí, nosotros firmamos porque realmente nosotros tenemos mucho trabajo informal y con lo que tiene que ver con la indumentaria. También lo hacemos con Nación. Con Nación trabajamos puntualmente con el trabajo en negro. Y en este caso, en Ciudad de Buenos Aires, con el trabajo no registrado, que parece, pero son dos cosas distintas. Uno es la informalidad y otro es el trabajo no registrado. Claro. Porque tenemos esta ambivalencia hoy, donde el empresario le dice, mira, si yo te tengo que poner en blanco, tengo que pagar las cargas sociales, tengo que pagar los aportes patronales y demás. Entonces, ahí hay una combinación entre el que está desocupado y tiene una necesidad, y el empresario que se aprovecha de esta necesidad también. Sin duda. Entonces, nos genera un fraude laboral en ese sentido, y a través del gobierno de la ciudad, como la mayoría de los gremios han firmado, para poder trabajar y digamos, cubrir la necesidad que tenemos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la indumentaria. Muchísimo trabajo no registrado.
es donde más nos golpea a nosotros. Obviamente lo tenemos en la provincia de Buenos Aires también. Sí, sí, Y sí. también hicimos un acuerdo con... Uno destaca un poquito lo de la ciudad porque, bueno, por quienes gobiernan y porque en algún momento se ha cuestionado también la inspección laboral. Los que venimos haciendo gremiales sabemos que muchas veces se ha mirado por otro lado en algunos sectores, tipo construcción o cosas por el estilo. Entonces a uno le llama la atención que en la ciudad se haya puesto el acento en esto. Que bienvenido sea, me parece, cuando las cosas se hacen bien, está fenómeno destacarlo. Yo fui uno de los que cuestioné, por eso nunca querían firmar con nosotros. Ajá, bien. Pero bueno, en este contexto tenemos que dejar la política de lado, me parece. Obvio, no, y priorizar lo que le hace bien a la entidad. Al trabajador, y al trabajador y a la trabajadora. No por eso vamos a dejar de ser peronistas ni a apoyar a nuestro gobierno, que es el que está gobernando. No, las cosas que se... Obviamente, las cosas cuando se hacen bien y es en favor de los trabajadores y trabajadoras, bienvenido sea. Quizás, digamos, a veces por lo que significa mantener diferencias que la tenemos fuerte entre nuestro gobierno y el gobierno que nos antecedió, pero no tenemos que perder de vista al laburante. Claro. Porque si nosotros nos peleamos por lo que no tiene nada que ver con el tinte político nuestro, dejamos de lado las políticas que tienen que ver con la solución de los problemas laburantes. Y me parece que el laburante la está pasando mal. Digo, y en eso va también el tema inspectivo, ¿no? De inspeccionar, de tener presencia. A eso iba la pregunta. ¿Ustedes cómo se hacen los operativos en la ciudad? ¿Va la gente del gremio? ¿Van acompañados por funcionarios? Nosotros todavía no hemos comenzado, se ha firmado recién el día de ayer. Lo que hacemos, nosotros tenemos un equipo dividido en 4. Nosotros vamos siempre a los gremios, pero ¿cuál es la problemática que nosotros tenemos? Que nos cierran las puertas. Claro. Que venga al Ministerio. El Ministerio de Nación no tiene poder de policía. El poder de policía lo tiene con nuestra ciudad. Bueno, fuimos hasta donde pudimos. Y aparte usted sabe muy bien que hoy la novela que está instalada, que nosotros somos apretadores, que vamos y paramos lavadero, se entiende, ¿no? Sí, es así. Eso también se politizó. Pero acá, ¿cómo hay? Sindicalistas buenos, sindicalistas malos, políticos, también hay empresarios buenos y empresarios malos, que se aprovechan de esta coyuntura. Claro. Entonces, cada vez que vamos a reclamar, que acá que venga el ministerio, acá no entran, acá nosotros no le vamos a dar ningún tipo de información. Entonces, lo que necesitamos es ese poder de policía. Claro. Porque nosotros tenemos Flores, Liniers, Caballito, Ponce, una cantidad de talleres clandestinos, que ahí hay una informalidad, claro, y un fraude laboral. ¿Y a quién perjudica? ¿Al laburante y al sindicato? Sí, al Estado en sí también, porque y el Estado no se recauda. Por supuesto. Digo, y si nosotros nos ponemos a discutir si estos son peronistas o no. No, eso está perfecto. Tenemos la mirada, claro, cortoplacista, ¿no? Seguro. Voy a cómo se hacen los operativos y si en este caso, digamos, lo que se va a incorporar es a un funcionario del gobierno de la ciudad acompañado por algún delegado, como para que se puedan hacer las inspecciones y ver realmente cuántos son. No, van los delegados, van los gremiales, no van solos ellos. Claro. Nosotros queremos estar presentes. Claro. Y contestando su pregunta, yo fui uno de los que critiqué mucho el tema inspectivo del gobierno de la ciudad. Y puede ser que no sea casualidad que hayan avanzado, pero nosotros, que somos viejos lobos de mar en estas cosas, conocemos. Pero de vuelta, Alejandro, si sirve para el laburante y le sirve al sindicato, bienvenido sea, porque tenemos muchas dificultades post-pandemia. Sí, esta es otra cuestión, otra contradicción de la economía argentina, ¿no? Porque para que suceda esto es porque evidentemente hay una mayor productividad, hay un mayor consumo y realmente se ha reactivado todo este tema del sector, bueno, en este caso puntual, del sector textil. Parece una contradicción, ¿no? Porque mientras tanto los trabajadores y trabajadoras están mal. Aparte que no solamente nosotros tuvimos mucho problemática en el tema de indumentaria, sino fundamentalmente en el tema de sanidad. Claro. Y de vuelta, y para puntualizar en este contexto, usted va a una empresa a reclamar porque tiene gente en negro y enseguida le llaman a la televisión o lo denuncian a un fiscal porque lo estamos apretando para, digamos,
esa modalidad ya la han aprendido. Sí, bueno, de hecho nosotros vamos por otra cosa, no vamos por lo puntual, no, nosotros vamos por lo puntual. Sí, de hecho hay una especie de organización ahí por un personaje, alentada por un personaje. Por eso, ese armado, digo, involucra a todo el mundo. Claro. Pero usted no tiene poder de reclamo. Porque le puede mandar una carta de documento, pero ¿cómo hace para verificar cuando nosotros sabemos que toman gente, no gente ex laburante o laburante sin formación, sino que lo toman a lo mejor una semana y dice, bueno, esta semana ya no vení, viene otro. Claro. Entonces le están haciendo un daño a la persona y también, claro, al resto de la cadena. De contribución social. Y mismo, y ¿sabe cuál es la ventaja hoy? Que hoy lo que nosotros tenemos es que los mismos trabajadores a veces nos llaman y nos dicen por privado de que hay gente negra. Bueno, esto también nosotros lo hemos difundido en algún momento y esto se está dando también en el sector del campo. Un sector que obviamente es altamente precarizado y que en función del cambio que se dio en Huatre y en el Renatre, también ha cambiado, porque hay denuncias propias de los trabajadores cuando ven, obviamente, una situación de trabajo de esclavitud o cosas por el estilo. No es este el caso, en esto estamos hablando de empleo no registrado, que realmente es el problema que hoy, uno de los problemas que tiene la Argentina, ¿no? 40% o 30 y pico por ciento, un porcentaje que no se logra romper, Luis, desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy se ha recuperado mucho el empleo, pero históricamente en la Argentina sí, claro, la informalidad es muy alta. Pero hoy tenemos porcentajes altísimos, Claro. Porcentajes incalculables. Yo le hablo por mi actividad, que tiene que ver con la pospandemia. Fundamentalmente en el área textil e indumentaria. Y bueno, ahí hay a veces una asociación entre el laburante que tiene una necesidad y el empresario que se aprovecha de esa necesidad. Hablando de esa mejora en general, ¿también la sienten ustedes en el sector gastronómico, donde también tuvieron una caída importante justamente por la pandemia? No, gracias a Dios la gastronomía y la hotelería están levantando y ahí nosotros no tenemos tanta... No, digo, pero sí han tenido problemas digamos, de pérdida de puestos de trabajo, además lo han recuperado. Absolutamente, no. Salvo la sanidad, en las 3 otras actividades, ya sea gastronomía, hotelería e indumentaria, tuvimos mucha pérdida de salud. Muchísima. Gracias a Dios está recuperando. Por eso, uno ve hasta con un poco de extrañado de que vemos que no solamente la actividad nuestra, hay varias actividades que están levantando en el país y que tengamos una inflación galopante, ¿no? Digo, es contradictorio, ¿no? Sí, a ver, hoy lo hablamos en el programa y lo venimos sosteniendo, yo lo vengo diciendo mucho. Los números de la macroeconomía son muy buenos, pero cuando llega al bolsillo del laburante no le alcanza para llegar a fin de mes, o como en el caso de usted, tienen que andar negociando paritarias todos los meses. También hay una cuestión, y todo tiene que ver con todo, decía un viejo conductor de televisión. Ustedes recuperan salario, pero también, Luis, si hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que están fuera del sistema, ¿dónde los defienden? ¿Dónde está el convenio colectivo de esa gente? Que en términos reales de poder adquisitivo vienen perdiendo como en la guerra. Este es de vuelta, yo no creo que sean todos los empresarios, ¿no? Pero hay empresarios que aprovechan de esa situación y también aprovechan de la situación de lo que bien señalaba hace un rato, que tiene que ver con la remarcación y marcación permanente de los precios. Por un lado tenemos que está subiendo el consumo, pero si tenemos tanta informalidad, no se va a ver reflejado en la política económica. Sí. Ahí está el grueso donde todos tenemos que trabajar, que lamentablemente no funcionó en el Consejo Económico y Social. Ahí es donde tenemos que estar. Sin duda. Luis, como siempre, un gustazo hablar y estamos a disposición. Después vamos a difundir bien los números de cómo se dio esta paritaria para el sector. Un abrazo enorme y gracias por el contacto. Gracias a ustedes y saludos.
Muy bien, lo tenemos a Marcelo Puellas, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. ¿Cómo andamos, Marcelo? ¿Cómo anda eso? Bien, muy bien. Bueno, Trabajando un poco. trabajando. ¿Podemos hacer un análisis del último discurso de Cristina, de la última aparición de Cristina y esta situación que vive, que atraviesa el gobierno? ¿Qué te dejó ese Mira, discurso? el discurso de Cristina, particularmente para mí, digo, fue excelente. Digo, la verdad que digo, como siempre que habla, deja muchos mensajes y deja tela para rato. Fíjate, hoy estamos a día miércoles, seguimos hablando. Sí, sí, vamos a seguir 40, hablando. Por lo menos una semana vamos a seguir hablando, pero seguro. bueno, por una semana. Lo que pasa es que obviamente, ante esta, podríamos decir, interna que hay en el gobierno, permanentemente, no en el gobierno, sino en el frente de todo en sí, lo que hace es que las cosas, algunas se magnifiquen, Obvio. haya muchos que se sientan heridos, muchos que sienten que fue un tiro por elevación para algunos. Y la verdad, digo, en el peronismo no estamos acostumbrados tanto a las susceptibilidades. Son muy sensibles, ¿no? Siempre nos hemos dicho las cosas de frente y son muy sensibles, digo, ¿no? A veces. Parecen el lemon pie, ¿viste? Que lo tocas un poquito y se rompe. Y se mueve todo. Pero bueno, ¿eh? Sí, y lo tocas y se mueve todo, ¿no? Sí, claro, no lo puede poner en el baúl. Pero bueno. Ahora, más allá de eso, me parece que el mensaje principal fue esto de unidad, que no se va a romper el frente y que la idea es... A ver, perdóname que te haya interrumpido. Cristina, en ningún momento, ni en el peor momento de la interna, ni de que los pseudo emisarios querían mandar mensajes subliminales al gobierno, queriendo marcar la agenda y queriendo hacer cambios de piezas de ajedrez en el gabinete. En ningún momento Cristina dijo que había que romper el frente de todos. Cristina esto lo armó, y si lo quisiera desarmar, lo desarma. Digo, quienes conocemos a Cristina sabemos que no andas con medias tintas. Sí, creo que Cristina abre una agenda que muchas veces los peronistas quizás lo hablamos entre nosotros, o sea, a puertas cerradas, y Cristina abre una agenda, ¿no es cierto?, que es un debate que nosotros nos debemos. O sea, hoy todo el mundo habla, se sienten mal, ¿sí? Me decías, todo habla, se sienten molestas. Claro. ¿Cómo? Me decía que nos perdimos, se perdió un poquito, se colgó un poquito las organizaciones piqueteras. Sí, las organizaciones piqueteras se sienten muy tocadas, muy sensibles. Pero la realidad es que el peronismo toda la vida está basado en el trabajo, ¿no? Exacto. Es una de las herramientas fundamentales de la doctrina, porque el trabajo dignifica. O sea, no hay nada más lindo para un hombre, una mujer, que llegar a su casa y poder poner el pan en la mesa de lo que estuvo trabajando. Exacto. Creo que la política del asistencialismo, que si bien yo puedo entender, en todos los países del mundo existe cuando hay una política de desempleo, cuando uno pierde su trabajo, obviamente hay un seguro de desempleo. Claro. Pero digo, acá parecería como que el seguro de desempleo ya lleva 18 años, ¿viste? Es demasiado. Es lógico. Claro, yo veo, ¿me entendés?, que hay chicos que no tienen esa cultura de haber visto a sus padres. Yo, por ejemplo, yo a mi viejo lo veía a 5:30 de la mañana. Sí, más o menos igual. Empezaba a joder con la maquinita de afeitar, 6 y pico, mi vieja, ¿me entendés?, que planchaba las camisas, hacía un pelote bárbaro con los zapatos, y nos teníamos que levantar todos, pero ahora hacía un ruido bárbaro el viejo. Pero yo crecí con esa política. El día de hoy, yo, por ejemplo, despierto a 5:30 de la mañana. Pero porque
Digo, después creo que adquirí costumbre de milico, cosa que no lo soy, ¿no? Pero leo los diarios, todo, doy más vuelta, digo, como una novia para ir a casarse. Pero esa cultura del trabajo llevaba a que nosotros venían nuestros viejos a las 8 de la noche y hablar de la escuela, del boletín. Teníamos viejos que la verdad tomaban speed, digo yo, porque si no, claro, no se entendía que después de laburar todo el día tuvieran ganas de escuchar, hoy lo digo, ¿no? Pobrecita vieja que para descanse, de escuchar a la bruja con todos los despelotes de la casa, los precios, los impuestos, el boletín del nene, ¿no? En este caso yo, las notas buenas de la nena, de mi hermana. Pero la verdad digo, hoy hay padres que digo, los chicos no vieron eso, hay una década que no vio eso. Entonces me parece magnífico que Cristina plantee en este escenario la oficialización de que el plan social pase a ser un trabajo genuino. ¿Sí? Porque yo veo, ¿me entendés? Digo, la vez pasada cuando se hace la apertura de la denuncia del polo obrero, ¿me entendés? Digo, ¿cuál es el límite? Nosotros, digo, en este caso el Estado le está dando herramientas para que se hagan políticas, para que nosotros seamos rehenes, porque la verdad es esa. Pero ¿no crees, Marcelo, que ahí hay justamente una diferencia entre lo que marca, no vamos a ser traductores de Cristina, pero digo, me parece que hay una diferencia entre lo que plantea como la necesidad de lo que pasa con la gente que tiene una falencia y tenés que recurrir al movimiento social, y otra cosa es lo que pasa con la dirigencia y lo que ha crecido la dirigencia en estos 18 años, que vos bien planteás. Por eso, la dirigencia que manejan los planes sociales. Me parece que ahí es donde está la puesta, el cuestionamiento. Entonces, y ese crecimiento. Claro. Quiero que se entienda esto, porque vos podés decir, no estoy hablando con un peronista, porque yo estoy hablando de gente que está pasando necesidades. Ahora, donde hay una necesidad, hay un derecho. Ahora, a mí me molesta que se utilice ese derecho para hacer política barata. Claro. ¿Sí? Porque yo conozco dirigentes sociales que se han hecho multimillonarios, y lo puedo decir con nombre y apellido porque no tengo miedo, pero la verdad me molesta que lo utilicen para presionar, porque no presionan para decir, dame trabajo en La Matanza, dame trabajo en Merlo, dame trabajo en Luján, dame trabajo en Junín, no, presionan para tener más plata. Entonces, en otro caso, Marcelo, también se ha dado que en este año y medio, ponele, que salimos en estos meses que hemos salido de la pandemia, algunos movimientos sociales reclaman un paro nacional y estuvieron durante 4 años pasó la boca. Pero, a ver, yo lo tengo acá de este lado, tengo una computadora, tengo unas estadísticas, en las estadísticas no mienten, ¿no? Perdóname, voy a mirar porque yo soy flojito con los números. Nosotros cuando Macri asume con, escuché este número, 245.000 personas que cobraban planes sociales. Se va, ¿sí?, del gobierno con 450.000 planes sociales. Se los duplicó. Ahora, estos mismos que hoy se sienten aludidos y que les pegaron un tiro por elevación, esos dos impresentables, fueron los primeros en negociar con Stanley, y la presionaron, por eso la presionaron y después tuvieron 4 añitos callados. Presionaron tanto que en la última elección se fueron a jugar con Randazzo. O sea, lo que pasa es que a veces nosotros los peronistas somos flojitos de memoria. Sí, o quizás, Marcelo, también en virtud o en función, mejor dicho, de esta decisión de ir en el frente de todos para justamente derrotar al macrismo, al neoliberalismo, a lo que quieras llamarlo. Del otro lado, hubo necesidad de mirar y de guardarse esas críticas y comenzar a armar un frente. Me parece que también esto no es olvidarse, sino decir, bueno, vengan todos y nos sumamos como
Con bosta se puede hacer una casa, Decía, sí, decía el general. Sí, sí. decía el general, sí. Pero llegaba un momento de que esa casa empezaba a aflojarse, ¿sí? Y Claro, había que poner pared de claro. 15. ¿Mm? Acá yo digo, ya pasaron 2 años y medio y todavía la pared de 15 no la No, puse. no la pusimos. Ahora, no dejó de reconocer en esto el laburo que hizo Arroyo en su momento, no dejo de reconocer el laburo que está haciendo Juanchi Zabaleta. Ahora, es muy difícil hacer Claro, una política de reinserción laboral de los planes sociales cuando yo tengo el Ministerio de Desarrollo Social tomado por piqueteros, desde claro. adentro Y y desde desde afuera. afuera, ¿eh? Claro, claro. Sí, O sí. sea, vamos a hablar claro. Ojo, Sí. yo banco a mi gobierno, es el gobierno que yo elegí, el gobierno para el que trabajé y que voy a seguir trabajando hasta el último día para que nos vaya bien. Pero yo quiero que nos vaya bien. Claro. Ahora, no nos puede ir bien cuando nosotros tenemos gente que está bajo la línea de pobreza, cobrando un plan social, pero tampoco nos puede ir bien cuando yo tengo que trasladar un enfermo a un hospital y tengo la 9 de julio cortada. Claro, Tampoco claro. nos puede ir bien cuando el gastronómico que tiene un bolichito en Avenida de Mayo tiene que bajar la persiana porque no puede trabajar. No Sí, nos sí. puede ir bien cuando aquel que se tiene que trasladar para llegar a su trabajo Ujú. pierde el presentismo. Claro. Digo, o sea, hay que comprender las dos realidades. No podemos ser rehén Ujú. del asistencialismo. Por eso yo insisto, creo que hay que ponerlo en marcha como trabajo genuino, empleo Ujú. genuino, pero además, a ver, está claro, tienen también derecho, el mismo derecho que tenés vos, que sos un laburante, que tengo yo, que soy un laburante, a tener vacaciones, a Claro. tener aguinaldo, a Bueno, tener recién, presentismo. recién Marcelo Sí. también hablábamos con un dirigente gremial, nosotros esto lo tocamos casi a diario, y tiene que ver con otro problema en la Argentina, que es no romper, primero que ha aumentado y mucho el trabajo no registrado, el empleo no registrado, esto también hay que modificarlo y hay que ver cómo se puede cambiar, porque vos tenés hoy, no sé cuál será el número porque es muy dinámico, pero hoy tenés un 35-38% de trabajo no registrado. Bueno, no resiste una caja de jubilación. 33,2. Va, no resiste, no resiste la jubilación, por ejemplo, porque tenés una caída o una falta, digamos, de ingreso a la caja de Claro, pero jubilación. ahí yo en eso soy un analista de esas situaciones. Y ojo que hay dos situaciones en eso, ¿eh? Mm. Vos hay a un empleado que lo querés poner en blanco y te dice, no, pagame el monotributo porque esa plata prefiero que me entre, Sí. me explico, ¿no? Sí, sí, bueno, pero Entonces, eso de alguna forma también hay que romperlo o hay que obvio, ver, a ver, ver cómo, porque también entiendo que la dinámica no es la misma de una pyme que la dinámica de una empresa multinacional, en donde sabés que todo está registrado y demás. Y el de la pyme capaz que se ahorra un mango por tener a un trabajador no registrado, obviamente. Esto también yo lo entiendo, ¿no? Y también hay que no buscar se unas lo ahorra. soluciones. Mira, yo en esto digo, tengo una visión particular. No se lo ahorra, porque a corto plazo termina comiéndose un par de juicios. Claro. Sí, 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 en definitiva, tenés razón. Sí, O sí, obvio. sea, nunca te lo ahorras, porque por más que vos te alegas la Sí, sí, factura sí. como prestación de servicio, siempre, Siempre o terminás con un juicio laboral. sea, en lo que es los juicios laborales, siempre, siempre. Pero bueno, no estamos hablando para esto, ¿no? Pero la realidad es que yo deseo como peronista que terminemos con algunas cosas, que terminemos con el plan social, que es un asistencialismo, Claro. y quiero que ese tipo vaya a laburar. Y a mí me pasa algo muy particular en lo personal, ¿eh? Yo lo cuento y no me da vergüenza, primero no me da vergüenza decirlo, yo tengo una primita discapacitada que es mi hermana, de corazón, es como una hermana, y bueno, en el transcurso de los últimos 2 años y medio que fallece mi tío, eh, mi tía es una mujer ya de 71 Claro, años, 72, y Giselle tiene 40, es un claro. cuerpo que pesado Pesado, por su claro, discapacidad y claro, necesita una chica que la ayude para claro. subirla, bajarla de la silla, todo. Obvio. Bueno, en estos 2 años y medio pasaron 9 chicas que la cuidaban, con un buen sueldo y todo. ¿Qué es lo que ocurre?
no consigue. No Sí, consigue. sí. Con un buen sueldo, ¿eh? Ahora, la que consigue le dice, sí, pero yo no puedo facturarle, ¿me entendés? Para que ella, la prepaga y la obra Sí, social sí. le den la plata, yo no puedo facturarle porque yo cobro un plan, Ujú. ¿correcto? Entonces, obviamente. Entonces te ofrecen ahí, no, y si le factura a mi hijo, ¿viste cuando vos decís, estamos Sí, todos sí, sí, locos, ¿verdad? sí, sí, sí. De la misma manera te puedo decir que vos podés buscar durante 4 meses una persona para que te pinte, no sé, la reja de tu Exacto. casa y el cartelito va a dormir en sueño eterno. Pero para terminártela, te voy a poner un ejemplo. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un bodegón emblemático Ujú. que, ¿puedo poner un chivo? Sí, hombre, para eso estamos. No, no, pero no es canje, así que es el antojo. ¿Viste la Ah, sí, milanesa, el sí, sí, antojo? sí. Mirá, cerca, he ido a comer un par de veces, cerca de donde nosotros grabamos de mi casa. Van, fíjate, digo, no, ahora por ejemplo los fines de semana no puedo decir, Sí, sí. Ya hace ¿sabías? rato, digo, antes de la pandemia tampoco se podía. No, Estaba no, pero lleno. reabrió, Sí, está pero los fines de semana detonado. no Sí, puede ir, no pueden abrir. Y yo no te sí, escuchaba a los dueños los motivos por los cuales no pueden abrir. Porque buscan personal para fin de semana y no va nadie. sí. O sea, vos mirá, qué loco. Sí, igual No pueden. en el sector gastronómico te la peleo, Marcelo, porque los salarios, no digo que sea de esta gente, Sí, sí, sí. de esta No, gente, pero pero todo bien. en líneas generales el sector gastronómico paga salarios muy bajos, porque esta es la Pero otra bueno, cuestión. sabemos que en el rubro gastronómico, el mozo, ponele, Sí, sí, vive de la también propina. tiene una propina. Digo, Eh, yo conozco mozos que se han puesto restaurantes, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, digo, no vengamos con esa. Ahora, como mozo vas a ganar más que cobrando un plan social, ¿eh? Sí, obvio. Lo que pasa es lógico, como mozo vas a tener que hacer 8 horas paradito, caminando, yendo Eh, y viniendo, y cumpliéndote, teniéndote que bañarte, afeitar todos los días, y tener responsabilidades. No le digo, quizás suena muy facho lo que digo, pero no. A ver, el peronismo nace de las clases trabajadoras, de las clases obreras. O sea, no nace de un tipo en la reposera. El único tipo que manejó la reposera fue Macri. Entonces, digo, no podemos tener, ¿me entendés? Gente cuando hoy hace falta poner mano de obra. El eh. presidente Alberto Fernández está poniendo en marcha obras, mañana va a anunciar más obras en Ensenada. O sea, hoy el gremio de la construcción, digo, está Está creciendo en 400 enormemente. mil, 400.000 puestos de trabajo Y registrados. bueno, y mañana vas a escuchar los anuncios y va a crecer. Ahora, ese gremio de la construcción necesita más mano de obra. Entonces creo Sin duda. que es el momento de poner en marcha y dejarnos. Digo, hoy, por ejemplo, yo lo escuchaba a Zurro hace un rato, después de la reunión que él tuvo con Cristina, el intendente de Pehuajó, Ujú. y la idea de Zurro me parece espectacular, que simplemente en los planes sociales, porque él ponía el ejemplo de su municipio, que además de la gente que cobra el plan social, se le podía dar un incremento más desde el municipio. Ujú. Pero obvio, había que cumplir un horario y una Claro. responsabilidad de, bueno, yo quiero eso. O sea, cuando nosotros terminemos el mandato en el 2023 y Dios quiera, ¿me entendés? Que sigamos siendo gobierno, que estoy totalmente seguro, porque viendo el desastre que muestra la oposición, digo, la verdad, no sé, tenemos que hacer las cosas muy mal para que estos muchachos participen. Sin duda. Pero digo, me gustaría que tengamos resuelto este tema. ¿M? Esperemos. Marcelo, te vamos Hago a, votos para eso. obviamente, te vamos a convocar en alguna otra oportunidad porque está muy bueno intercambiar Pensé opiniones de que este me tipo. ibas, ¿Eh? pensé que me ibas a convocar en el antojo. Podría ser, podemos comer y ir hablando. Igual yo cocino muy Dale. bien, así que un día te invito yo a comer acá, ¿no? A mi casa, Bueno, dale. yo cocino muy bien. Inclusive, no sé si te voy a decir mejor que el antojo, pero por ahí anda. Te mando un abrazo Pero enorme. no te sacan de la milanesa vos, ¿no? No, no, yo salgo de la milanesa. Para mí es muy fácil la milanesa. Te mando un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Cuídate. Abrazo, gracias. Gracias.
Bien, nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com, información actualizada todos los días, los programas de movilizados, reportajes de la primera piedra y mucho más. Ahí, insisto, y gracias por las miles de visitas que recibimos a diario, particularmente mis notas se pueden seguir en iProfesional, todos los días publicamos alguna notita, alguna información. Y de lunes a viernes en Radio del Plata AM 1030, en los diferentes programas de Del Plata, haciendo los informes gremiales. Los domingos con Alejandra Malem en Mañanas de Domingo de 10 a 12 por Radio del Plata. Señoras, señores, muchas gracias por estar del otro lado. Chao.